Disclaimer, trigger warning, aviso antes de que empecemos. Tienen que saber que este video lo voy a hablar mayormente en inglés por una muy buena razón. No sé por qué se apaga mi luz. Y es que encontré un muy interesante post en inglés sobre cómo un viaje te puede cambiar mucho más que años de terapia. Bueno, la cuestión es que yo quiero practicar mi inglés, entonces voy a leer este post en inglés. Hola, soy Nata del futuro y mientras editaba este video tuve una idea muchísimo más divertida. Voy a hacer el doblaje en español de mi propia voz para que no tengan que estar escuchando mi inglés, que no le interesa a nadie porque soy yo la que quiere practicar el inglés, para que sea mucho más cómodo y me puedan poner de fondo. Bueno, eso nomás era, los quiero. ¡Wow! Me encantó tanto el post. Y no es como que yo haya hecho muchos viajes en mi vida como para resonar con esta reflexión, que se llama: la gente cambia su vida mucho más después de un viaje que después de años de terapia. La gente cambia su vida más a menudo después de un viaje que después de terapia. Los datos sorprendieron a todos. No es simplemente una suposición. Hay información que ¿cómo se dice? Que digamos cuando hay una información tipo verídica en la que se basa un argumento. ¿Has notado que un viaje puede cambiar tu dirección mucho más de lo que años de puro pensamiento pudieron? Vamos a ver las razones, vamos a ver qué dice la data. Los investigadores notaron un extraño patrón. Los mayores cambios en la vida suelen pasar no después de años de terapia, sino después de una sola experiencia fuerte de viaje. La gente vuelve de un viaje y de repente deja sus trabajos, termina relaciones, se muda de ciudad o simplemente empiezan algo que pospusieron por años. Una psicóloga explicó: viajar rompe la ilusión de que tu vida actual es la única posible. La terapia funciona con palabras. Los viajes funcionan con experiencia directa. Esto va por puntos, ¿ok? Recién leímos el punto 1. Punto 2. Cuando viajas, tu mente se ve forzada a salir del piloto automático. Nuevas calles, nuevo idioma, nueva comida, nuevas caras. El sistema nervioso no puede confiar en viejos guiones. Como maneras viejas de pensar. Cuando viajas, tu mente sale del autopiloto porque conoces muchas cosas nuevas. Nuevas calles, nuevos lenguajes. Estás constantemente, si vos viajas a un país del que no conoces el lenguaje, estás constantemente escuchando palabras que no conoces, probando nueva comida, nuevos sabores, conociendo nuevas personas, nuevas caras. Es todo nuevo. Entonces tu sistema nervioso no se puede apoyar y basar en cosas viejas que vos conocías, porque esas cosas viejas que vos conocías, lo que era seguro, no funciona en este nuevo mundo. Esto crea lo que los científicos llaman una ventana de plástico, cuando las decisiones se reescriben mucho más rápido. Una mujer afirmó: después de 2 semanas de viaje me di cuenta que estaba viviendo la vida de alguien más. Esa comprensión no vino del análisis, sino del contraste. Esta mujer se dio cuenta después de 2 semanas que estaba viviendo la vida de alguien más. Y ese darse cuenta no vino del análisis, porque si hubiese venido del análisis se hubiese dado cuenta mucho antes, incluso antes de tomar ese viaje, esa mujer que estaba viviendo la vida de alguien más. Punto 3. Travel temporarily. I'm sorry, my pronunciation sometimes is bad and sometimes it's good. Sometimes I'm a fluent speaker from USA and sometimes I'm Sofía Vergara with a Colombian accent and sometimes I'm some Indian guy with an Indian accent. El acento indio es mi acento favorito en el universo, en inglés. En el español, mi acento favorito es el paraguayo. Viajar remueve temporalmente los roles sociales. En casa, sos el empleado de alguien, pareja, amiga, madre o hija. En tu casa, vos sos amigo de alguien, hermano de alguien, empleado de alguien, esposo de alguien, pareja de alguien. Tenés roles sociales. Cuando vos viajás, esto se rompe. Cuando vos estás viajando, no tenés los roles que tenés en casa. Sí, podés seguir teniendo tus amigos, tu familia, pero no estás cumpliendo los mismos roles que cumplís en casa porque no estás en casa, estás viajando, ¿ok? Entonces yo creo que como que ver esos roles en otra perspectiva, verlos como de afuera, porque no estás en tu casa, no estás en la cotidianidad, no estás en la rutina, vos ves esos roles desde afuera y te da perspectivas más amplias de lo que podría estar siendo tu vida, ¿ok? Vos ves desde afuera, con otros ojos. Cuando conoces las rutinas de otras personas, las vidas de otras personas, al otro lado del mundo capaz, te das cuenta que tu vida actual no es la única. Porque nosotros vivimos en un piloto automático, vivimos en la seguridad de que mañana va a ser igual.
El cerebro siempre, siempre, siempre busca la seguridad. Instintivamente, naturalmente, inconscientemente busca la seguridad. Cuando vos estás viajando, los niveles de los roles sociales se hacen más débiles. Te convertís solo en una persona moviéndose a través del espacio. Los terapeutas señalan que esta pérdida de presión en la identidad le permite a las personas escuchar lo que realmente desean por primera vez. No lo que se espera de vos, sino lo que realmente te hace sentir vivo. ¿Ustedes no sienten que más allá de lo que son ustedes, no sienten que están obligados a ser alguien en específico, a cumplir un rol, me refiero? A ser alguien para otra persona, a ser el empleado, el hermano, el hijo, el papá, la pareja, el amigo, son alguien para otras personas también. Cuando vos viajás, esta presión inconsciente se va, porque nuevamente no estás en tu casa y no estás cumpliendo tus roles de todos los días. No estás en la comodidad, no estás en la seguridad. Cuando vos vivís todos los días iguales, vos tenés una idea de quién sos. Cuando vos estás todos los días con la misma rutina, tenés una idea de tu identidad, de quién sos. Cuando vos estás viajando ahora, esa idea de tu identidad se empieza a desvanecer. Y el cerebro tiene esto de que, ¿quién soy si no hago tal cosa? ¿Quién soy si no soy tal cosa, si no digo tal cosa? Y yo creo que a todos nos llega alguna vez en la vida la pregunta de quién soy realmente. Cuando las personas dicen, los científicos, que esta pérdida de presión, esta pérdida de idea o de noción de quiénes somos, de la identidad, nos permite a nosotros, permite a las personas escuchar sus verdaderos deseos por primera vez y no lo que se espera, sino lo que realmente los hace sentir vivos. Viajar te saca de tu burbuja. Vos estás todo el día en tu casa, todos los días vas al mismo trabajo, tenés los mismos horarios, comés la misma comida. Viajar te saca de ese lugar. Cuando podés ver todo desde afuera, cuando podés ver todo desde otra perspectiva y no tenés esa presión, estás al otro lado del mundo, por vos mismo, te valés por vos mismo, no sabes qué va a pasar mañana, pues tenés la oportunidad de escucharte por primera vez sin ningún tipo de expectativas. ¿Qué querés? ¿Qué realmente deseás? Es muy flashero y yo no puedo esperar al día en el que viva esta experiencia. Yo siento que hay muchas expectativas sobre mí y eso sé que muchas veces está sobre mi hombro, sobre mi oreja, susurrándome las decisiones que tengo que tomar y muchas veces no son las que deseo. A eso se refiere. Cuando vos tenés esta pérdida de quién sos, tenés esta pérdida de tus roles sociales, puedes escucharte por primera vez qué deseas realmente, qué te hace sentir vivo realmente, sin expectativas. Punto 4. Otro factor es el riesgo sin catástrofe. Viajar agrega incertidumbre, pero en una manera controlada. Cuando vos viajás, sabés que es incierto, sabés que es inseguro, sabés que hay un riesgo, que no llega a la catástrofe. Vos sabés que no va a ser una catástrofe. Te sometés al riesgo sin catástrofe, ¿me entienden? Sin que todo se vaya a la mierda, por así decirte. Sabés que hay una cierta inseguridad, pero no se va a ir toda a la mierda. Viajar agrega esa inseguridad, pero en una manera controlada. Porque dentro de todo, y si todo sale bien, cuando vos viajás, es inseguro porque conoces cosas nuevas, como dijimos en el punto 1, pero está controlado, ¿ok? Entonces es como que es una inseguridad, pero está bajo control. Sigue estando en tus manos. Perdés trenes, aviones, resolvés problemas y sobrevivís. Te perdés entre calles nuevas, te perdés entre el idioma, tenés que comunicarte a través de un traductor muchas veces y sobrevivir. Porque sí, seguís estando en el planeta Tierra, pero en otro país. No hablas el idioma, no sabes las calles, no conoces a nadie. En un cierto nivel, en un cierto grado, estás sobreviviendo. Aunque siga siendo el planeta Tierra, siguen siendo humanos, seguís sobreviviendo. ¿Me explico? Esto restablece silenciosamente la confianza en uno mismo. Un hombre compartió: en un país extranjero afronté situaciones que me asustaban en casa. Después de eso, los miedos cotidianos empezaron a parecer más pequeños. Cuando vos resolvés problemas, cuando vos
tenés la capacidad de resolver un problema en un país completamente desconocido, tu seguridad aumenta, tu confianza, tu autoconfianza aumenta. Porque estás resolviendo un problema no en casa donde todo es seguro, en un país donde no hablas el idioma, donde no conoces a nadie, donde no tenés nada. Si vos podés resolver un problema en un lugar completamente desconocido, tu autoconfianza aumenta. Muchas veces nosotros, nuevamente por la rutina, la cotidianidad, la comodidad y la seguridad, algunos problemas preferimos no resolverlos. Este hombre resolvió esos problemas en un país que no es el suyo, en un país extranjero, porque está lejos del peligro. ¿Me entienden? ¿Me explico? ¿Entienden lo mucho que puede cambiar la química de tu cerebro viajar? La confianza no surge al hablar de coraje, sino al usarlo. Punto 5 y el último. Los datos muestran que los conocimientos adquiridos durante el viaje se integran más rápido. En lugar de reflexiones semanales, el cuerpo aprende a través del movimiento y la emoción. Cuando vos estás viajando, no hay un segundo, es un decir, porque yo no dudo de que un segundo te pares a reflexionar en el hermoso viaje que estás teniendo durante tu viaje, pero no hay un segundo, no pasan semanas de reflexión. No, es algo así rápido. Tenés que seguir aprendiendo, seguís estando en un lugar nuevo donde no conoces nada. Entonces, como vos estás en un lugar nuevo donde no conoces nada, toda la información que entre a tu cabeza se va a integrar muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido vas a hacer clic sobre temas que capaz te estaban estresando, vas a aprender cosas nuevas que te cambien la perspectiva, que cambien el rumbo de tu vida, porque vos estás aprendiendo a través de movimiento y emoción, estás aprendiendo en el camino, por así decirlo. No estás semanas en tu casa reflexionando. Hay una frase muy, muy popular que dice que se aprende haciendo. Mi abuela me decía, se aprende mirando, pero después más tarde en la vida alguien me dijo, se aprende haciendo, y tuvo mucho más sentido. Vas a aprender muchísimo más rápido a prueba y error que mirando y no probando. ¿Me entienden? Por eso las decisiones que se toman después de un viaje parecen irreversibles, porque están ancladas no a la lógica, sino a la experiencia. Porque esta vez, cuando tenés que tomar una decisión, ya no te basás en esto podría ser así, pero esto es así. No es suposición sobre la lógica. Porque sí, todos podemos tomar decisiones sobre lo que parece lógico. Pero esta vez vos lo haces a través de experiencia. La terapia te explica quién sos. Y viajar te muestra quién podrías ser. Esta frase es muy poderosa. Yo no voy a soltar nunca la frase que leí al principio de que viajar te muestra que tu vida actual no es la única posible. Me resuena mucho esa frase porque ¿cuántos de nosotros vivimos el día a día, la rutina, la cotidianeidad, sin cuestionarnos nunca si es lo que realmente queremos? Vivimos casi en piloto automático. Nunca nos ponemos a pensar, ¿realmente quiero esto? Es como que puede ser que se te pase el pensamiento por la cabeza, pero entre el pensamiento y la acción hay muchos pasos. Y muchas veces, no vamos a mentir, nos quedamos en el pensamiento y no tomamos acción. Viajar para mí te da tantos puntos, tantas perspectivas nuevas. Termino y doy mi opinión sobre mi experiencia, ¿okay? Yo tuve un viajecito en mi vida que me cambió por completo hasta el día de hoy. Y cambió por completo el rumbo que quiero tomar en los próximos años de mi vida. Y para muchas personas, ese pequeño vistazo es suficiente para cambiarlo todo. Había dicho que la terapia te explica quién sos, pero viajar te muestra quién podría ser. Y para mucha gente, esa chispa, ese atisbo, ese diminuto clic es suficiente para cambiarlo todo. Cuando yo cumplí 20 quería hacer... Hay un video de 40 minutos en mi canal festejando mi cumpleaños. Está lleno de reflexiones y lleno de cosas divertidas que hice. Fue el mejor cumpleaños que pasé hasta ahora en mi vida. Y si la vida me permite, planeo pasar otra vez sola mi próximo cumpleaños como segundo año consecutivo. Me parece, a mí personalmente, que valoro mucho y disfruto mucho mi propia compañía, me encantó simplemente. Quise hacer algo diferente, no tenía un gran presupuesto. Dije, bueno, voy a viajar, voy a hacer un viajecito, me voy a hacer una escapada, creo que fueron 3 o 4 días, y me fui a un pueblito acá cerca, creo que en 1 hora llegué, y sinceramente ese fin de semana, esos 2 días
donde pasé mi cumpleaños. Un día que yo tenía tan arraigado como celebración, familia, regalos, fiesta, la torta y que da mucha emoción, muchas personas. Lo tenía tan arraigado así, creo que todos lo tenemos. Todos venimos de fábrica con ese tipo de festejo, con muchas personas, con tu familia, con tus amigos, festejar tu cumpleaños. Esta vez quise hacer algo diferente y dije, bueno, me voy a tomar una escapadita y fue sinceramente la mejor top decisión que hice el último año. Top 1 te diría. Porque me cambió tanto. Te digo, no me fui lejos. 1 hora tardé en llegar. Me fui a un pueblito en la provincia vecina. Un pueblito lindo, una casa linda, una quinta linda, con pileta, con vista al río. Era muy hermoso el lugar donde me estaba quedando. Y yo simplemente cambió la química de mi cerebro. No por la idea de que fue la primera vez que viajé sola. Te repito, no fue el viaje. Fue la primera vez que viajé completamente sola. Eso ya fue una cambiada de química radical. Fue como un desbloqueo en mi mente. Yo siempre digo que la mente tiene como distintas puertas y la mayoría están bloqueadas que se van desbloqueando cuando vos vas pasando experiencias en tu vida. Bueno, a mí se me desbloqueó una puerta en mi mente que se ve que yo tenía miedo de viajar sola. Es como que se desbloqueó ese chip. Instantáneamente, no les miento, no, les juro, que terminó ese viaje y yo automáticamente me quise comer el mundo. Me sentí tan preparada para irme a cualquier rincón del mundo sola después de ese diminuto viaje. Diminuto porque a comparación de los viajes que yo planeo hacer en mi vida, fue literalmente un fin de semana en la provincia de al lado. O sea, yo no estaba lejos de mi casa, no estaba incomunicada, estaba completamente segura y cómoda, pero no sé por qué afectó tanto en mi cerebro que yo terminé ese viaje y estaba preparada para irme al otro lado del mundo, más o menos. Así de segura y confiada me sentía. Cambió mis expectativas para los próximos años de mi vida, cambió mis metas, mis prioridades, mis deseos, cambió muchas cosas. Ese viaje tan pequeñito que puede parecer tan insignificante, cambió muchas cosas en mi forma de pensar. Por eso me resonó tanto este post, porque habla de cómo un pequeño viaje te puede cambiar más que años de terapia. Yo no tengo años de terapia, encima no voy hace años a terapia ni a la psicóloga. Pero entiendo el punto. Capaz yo tardaba meses en aprender lo que aprendí con ese viaje. Y lo aprendí en un fin de semana porque lo experimenté, lo viví, ¿entienden? En carne propia viví las nuevas emociones que estaban sintiendo al pasar un cumpleaños sola, al quedarme por primera vez en un lugar sola, en una estadía sola. Todo cambió en mi cerebro, fue un antes y un después. Y parece una boludez porque fue un viaje de fin de semana, pero fue un antes y un después en mi cerebro. Cambiaron muchísimas cosas y entre esas mis prioridades, mis metas, mis deseos después de ese viaje. Y últimamente ando muy fomentadora de los viajes en mis redes, a mis amigos, a todo el mundo, y yo antes no era así. Esa es la cuestión. Antes de ese viaje yo quería una vida segura, estable, tenía mis proyectos, capaz antes de mis 25 me compraba mi auto, a mis 25 me mudaba a una casa, empezaba a construir mi casa. Todos mis proyectos estaban proyectados en una misma ciudad. Todo. Terminaba de estudiar, empezaba a trabajar, seguía con mis redes sociales, hacía plata de las redes sociales, pero todo desde una misma ciudad, ¿ok? Después de ese viaje me di cuenta que no quiero vivir más de 5 años en una misma ciudad. Es como que me di cuenta del potencial de crecimiento que te da un viaje. Y yo sé que esto puede sonar muy pick me, pero genuinamente me es muy satisfactorio, me fascina muchísimo el crecimiento personal. Me fascina muchísimo. Hay algo que me di cuenta hace poco, que me estoy atravesando una situación muy pesada, que me da demasiada paja y me va a hacer llorar muchísimo. Pero es como que las veces que me rompí, por así decirlo, que me quebré, que lloré, que pataleé, que grité contra mi almohada, es como que al rato me siento más viva. No sé por qué. Es como que se siente humano, se siente... Y yo una vez vi un meme que decía, para explicarlo mejor, no creo encontrar el meme si no se los pondría, pero decía algo como que
había una persona caminando feliz y decía como algo como que cuando acabas de vivir la peor experiencia de tu vida, pero como que se siente cool, se siente bien porque se siente humano. Te sentís humano. Y me pasa mucho cuando me rompo, que no pasa seguido. Pero las veces que lloro mal, que me siento muy mal por cualquier situación, al rato me siento viva, me siento bien. Es como que saco todo el pesar en mi llanto, en mis gritos, y después digo, pues como que me siento viva, ¿entendés? Sentí todo ese dolor, pero es como que de repente entro como que en un estado de conciencia y digo, no consumo nada. Sé que puede sonar medio flashero lo que estoy diciendo, pero entro como en un pensar, digo, ¿qué me está enseñando esta situación? Después de haber llorado todo, de deshidratarme llorando, ¿qué puedo sacar de esta situación? ¿Qué me está enseñando esto? Y me pongo a reflexionar y me pongo a escribir. Y es muy satisfactorio para mí aprender cosas nuevas de mí misma en especial. Hay veces que me pasó un par de cosas con unos amigos donde yo pensé que los iba a perder y después no los perdí. Y al principio es muy estresante. Al principio, cuando empieza el problema, cuando está la discusión, cuando es caliente y reciente, vos no estás pensando en la reflexión, pero cuando todo se empieza a calmar y pasa un tiempo, pasa unos días, te pones a pensar, ¿qué me está enseñando esto? Y esa pregunta cuando llega a mí, te juro que se me encienden los ojos. Me emociona mucho porque sé que estoy a punto de aprender algo nuevo y que voy a evolucionar como humano. No sé por qué me da tanta satisfacción el desarrollo personal en una cuestión emocional más que nada y mental. Y nada, viajen si pueden, por favor, se los pido. Pero espero que me dejen su opinión en los comentarios, que valoro muchísimo siempre que me los dejan. Y bueno, los quiero. No sé, ahora que me estoy tomando más en serio YouTube, debería hacer un saludo.